Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce. Porque de Jehová es la batalla. Capítulo 17 del primer libro de Samuel, verso 47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Palabra dicha por David, el hombre más pequeño que desafía al hombre más gigante de todos los tiempos. Según la palabra de Dios en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, encontramos toda esta historia. La Biblia nos habla que Israel estaba listo para enfrentarse a los filisteos, cuando de pronto, de en medio de las filas de los filisteos, salía un gigante llamado Goliat. Este hombre, aclaro, no se hacía representar al pueblo, sino que este hombre se hacía representarse a sí mismo, como diciendo: yo como persona desafío a todo este pueblo. En el verso 8 dice: yo soy el filisteo. En el verso 10 dice: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Estamos hablando de Goliat, aquel hombre gigante, aquel hombre que casi era un fenómeno. La palabra de Dios dice que cuando este hombre salía de entre las filas de los filisteos, ponía a temblar a todo el ejército, porque este hombre pedía un solo hombre que peleara contra él, un solo hombre. Y no había un tan solo hombre que quisiera enfrentarse. Obvio, él era el más alto entre los filisteos y es de entender que él pedía al más alto de Israel. En otras palabras, el más alto en Israel se llama Saúl, el rey. Dice la Biblia en 1 de Samuel 9:2 que de hombros arriba no había otro más alto que Saúl. Para que esta batalla fuera un poco medio pareja, tenía que ir Saúl a pelear contra este hombre. Sin embargo, Saúl estaba con miedo. Todo el ejército tenía miedo, porque un solo hombre los retaba a todos. Según la palabra de Dios, dice la Biblia que David había querido ir a esta batalla. Él se había ofrecido para ir. Pero dice la palabra de Dios en el capítulo 17, verso 15, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl, o sea, lo regresaron. Porque para David no había lugar, David era el más pequeño. Para David no había armadura, no habían armas de guerra elaboradas para él porque era demasiado pequeño. Entonces lo regresaron y se van los demás a pelear contra este ejército, pero ahora un solo hombre los tiene acorralados. Ahora bien, la palabra dice que este hombre por la mañana y por la tarde les gritaba que si había alguien digno de enfrentarlo. Por 40 días estuvo yendo en la mañana y en la tarde a retar al pueblo. Sin embargo, no había ni uno solo. De pronto, David llega al campamento, porque David era el mandadero, era el que hacía los mandados. Llevó la comida, llevó queso, llevó con provisión para sus hermanos. Y en eso que David llega, sorprendente, sincronización total en los planes de Dios. En el momento que David llega, aparece el filisteo gritando si había alguien que pudiera enfrentarlo. Cuando David oye esas palabras, David se enciende en ira
y dice: ¿qué le darán al hombre que venciere a este gigante? Y ahí lo llevan delante de Saúl. Saúl estaba deseando un hombre que se ofreciera para ir a pelear contra el gigante. Y cuando aparece ese hombre, Saúl dice: no podrás ir a pelear con él, ¿verdad? No podrás ir, verso 33. ¿Por qué? Porque el gigante es un guerrero desde su juventud, le dice, y tú un muchacho, como dando a entender, no tienes la experiencia, no eres un soldado, ni siquiera puedes ir. Bendito es el Señor. Pero David se acuerda de que cuando él pastoreaba las ovejas de su padre, dice la Biblia que cuando un león o un oso arrebataba una de sus ovejas, David salía corriendo y se la quitaba. Y si el oso se levantaba contra él, dice, yo lo hería, lo agarraba de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y dice David, ese gigante será como uno de ellos. Bendito es el Señor. Aquí encontramos a un David resuelto a ir y se pone en orden de batalla. Cuando el gigante Goliat mira a David en orden de batalla, dice que le menospreció, dice que le tuvo en poco, verso 42. ¿Por qué le tuvo en poco? Porque él era el más grande entre los filisteos. Y le mandan al hombre más pequeño de entre los israelitas. Yo quiero aclarar, si Goliat se representaba a sí mismo, era necesario que llegara un hombre que no representara al ejército de Israel, sino un hombre que ni siquiera fuera soldado. Se presenta David y aquel hombre le tuvo en poco, y dice la palabra de Dios que cuando aquel hombre le maldijo, le dijo David, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Aquí viene lo tremendo, le dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Verso 45. En otras palabras le está diciendo, te metiste a problemas, te metiste a grandes problemas, porque no me desafiaste a mí, no desafiaste a este ejército, has desafiado al Dios de los escuadrones de Israel. En otras palabras le está diciendo, aquí el grande es Dios, aquí el gigante es Dios, el grande es el que va a pelear contra ti. Y dice la palabra que el filisteo salió corriendo para ponerse en línea de batalla y David se dio prisa. Cuando David mira al filisteo delante de él, mete su mano al saco pastoril, dice la palabra, tomó una piedra lisa, la puso en su honda y la lanzó contra el filisteo. Y cuando la piedra iba en el aire, yo me sorprendo, tuvo que haber sido el Espíritu Santo de Dios que tomó aquella piedra con tanta fuerza que la piedra se fue a clavar en la mera frente del filisteo. Cuando la piedra queda clavada, ni siquiera rebotó la piedra, quedó clavada, o sea, rompió huesos y se metió la piedra. Y cuando el filisteo cayó de frente, por si a la piedra le faltaba entrar en la frente, al caer de frente se hundió más. Y yo quiero decirle algo sorprendente acá. Cuando el filisteo se puso en orden de batalla, miró tan pequeño a David, le tuvo tan en poco que ni siquiera sacó su espada. O sea, se dio cuenta que podía vencerlo con tanta facilidad que ni siquiera se vio digno de sacar la espada. Y cuando David mira al filisteo en el suelo, corrió,
se puso sobre él porque antes había dicho una palabra: yo te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y toda esta congregación se dará cuenta que Jehová no salva con espada y jabalina, porque de Jehová es la batalla. Bendito es el nombre de Dios. Aquí encontramos, amado hermano, algo tan bello. Si el filisteo decía: yo soy el filisteo, no soy yo el filisteo, esto lo dice en el verso 8, en el verso 10 dice: hoy yo he desafiado, como diciendo, no es el ejército el que está desafiándolo, soy yo. Entonces David no va como representándose a sí mismo, sino que David va representando a Dios, ni siquiera a Saúl, sino que David le dice: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has provocado. Amado hermano y amigo, los gigantes más grandes caerán en el nombre de Jesús, porque el grande es Dios. Que Dios te bendiga.